Muy buenas tardes, comunidad del Workplace Wellness Council México. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Esta es una serie de sesiones que tenemos referente a balance vida-trabajo. Como bien saben, nosotros siempre hemos mencionado que pues somos personas integrales y este tabú que había o que se mencionaba antes de que eh, los problemas se quedan en casa o los problemas del trabajo o viceversa, problemas del trabajo no se llevan a casa es completamente falso, todo impacta en nuestro entorno. Entonces, en este entendido, pues sabemos que las problemáticas que ustedes viven con sus familias o que nuestros colaboradores como implementadores de programa podemos de tener en cuenta, pues es mucho sobre el tema de parenting y que siempre buscamos alianza con profesionales y que conozcan más del tema que nosotros. Y Vero Gutiérrez de Parenting Global siempre nos ha traído información muy relevante y que pues se nos ayuda a, si bien como padres de familia o como tíos o como hermanos, como tíos, estar como muy al pendiente de lo que pueden tener nuestros niños, nuestros adolescentes. Y pues hablar del bullying es un tema muy delicado que debemos de tener de presente y que también en algún momento puede reportar alguno de nuestros colaboradores que está viviendo con alguno de sus hijos. Por eso decidimos, y platicando con Vero, traer este tema el día de hoy con ustedes para que conozcan más del impacto que puede tener el bullying en sus niños, en sus adolescentes, y sepamos cómo guiarlos, cómo orientarlos y también nosotros cómo sobrellevarlo. Adelante, Vero, muchas gracias por estar nuevamente aquí con la comunidad del Wellness Council. Bienvenida y adelante con tu ponencia. Perfecto, muchísimas gracias, Elia, y bueno, bienvenidos a todos. Para los que ya han estado en alguna plática de Parenting Global, justamente lo que tratamos es que sea una plática dinámica. Si es que tienen como alguna pregunta o algún comentario que nos quieran compartir, por favor háganlo, porque lo que hemos visto en muchas pláticas, ya sea con papás o en las empresas, en las escuelas, es que muchas veces nos da pena o no sabemos, o no necesariamente es pena, pero no sabemos cómo abordar la situación o reconocer que alguien en nuestra familia está sufriendo bullying. O incluso hemos visto algunas señales de alarma, pero realmente lo dejamos pasar. Entonces es súper válido que si tienen alguna duda, que si no están seguros si lo que viven sus hijos o sus, ya sean niños pequeños o adolescentes, es bullying. En este caso nos vamos a enfocar a bullying más que cyberbullying, pero sí lo va a tocar un poquitito. Si tienen alguna duda, por favor díganme. Vamos a ir viendo este material. Y básicamente vamos a cubrir esto, ¿no? Primero es entender qué es el bullying, porque desafortunadamente muchos, y yo me incluía en esa lista, hace varios años uno cree que todo es bullying, nada más porque a lo mejor le están haciendo algunas cosas a nuestros hijos, pero hay ciertas características para que como papás podamos identificar qué es bullying y qué es simplemente un conflicto entre pares que podría también suceder, pero hay varias características que se requieren no solamente a nivel de descripción, sino a nivel legal para que se considere bullying. Y obviamente hay diferentes mecanismos, redes de apoyo y recursos a los que ustedes pueden acercarse. También lo vamos a ir platicando un poquito durante esta sesión. Eh, también por qué es importante hablar del bullying y qué impacto está teniendo en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros hijos, los diferentes tipos de bullying, y ahí sí voy a necesitar su ayuda para entender cuáles son a su entendimiento los tipos de bullying que existen. Algunas cifras actuales para comparar cómo está México ante el mundo y diferenciar aquí sí un poquito el tema de bullying y de cyberbullying. Y ya después para entrar a toda la parte de consecuencias emocionales. Hay muchas consecuencias en los niños y en los adolescentes que van desde las físicas, etcétera, pero aquí nos vamos a enfocar un poco más en la parte emocional.
Y bueno, si el tiempo nos deja algunos tips de qué hacer desde casa, e incluso qué pasa si tu hijo está acosando a otro niño, que también puede ser. Y eso nos da el doble de pena el reconocerlo o nos cuesta mucho más trabajo cuando puede ser nuestro hijo el que lo está haciendo. Y bueno, lo que está sucediendo en las escuelas y recursos y redes de ayuda. Listo. Entonces vamos a empezar con el concepto de bullying y básicamente es una forma de violencia. Pero lo que les decía es que tiene que tener ciertas características para que realmente se considere bullying. La primera es que tiene que ser intencionada. Es decir, si yo, por ejemplo, voy corriendo y sin querer le pego a un niño y me tropiezo y los dos nos pegamos, eso no fue una intención y fue en una ocasión. Entonces, aunque tu hijo a lo mejor desafortunadamente se haya lastimado la rodilla o se haya roto la nariz, eso no fue bullying porque no fue intencionado, no fue reiterado, fue una única ocasión. Y un tercer elemento muy importante es que tiene que haber un desequilibrio de poder. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Si se dan estas tres características junto con las tres es que vamos a ver ahorita, es oficialmente un tipo de bullying, el que está posiblemente sufriendo tu hijo o tu hija, prácticamente sin importar la edad. En algún momento, uno de nuestros clientes, que es una muy reconocida escuela a nivel internacional para pequeñitos, para bebés y para desarrollar sus habilidades y todo lo que es kinder, pero es muy, muy conocida, nos preguntaban si el bullying también se da en niños de 2 o 3 años, porque como les decía, desafortunadamente cuando somos papás podemos ser sobreprotectores y creemos que todo es bullying o tendemos a pensar eso. Y lo que nos decían y nos explicaban justamente las autoridades, porque para poder crear esta presentación, nosotros nos hemos sentado con asociaciones en México, en Estados Unidos, pero también con abogados y con asesores legales para entender qué sí es y qué no es. Entonces, lo que estoy tratando de hacer ahorita es dárselos de la forma más fácil posible, sin entrar a los artículos legales ni nada de ese tipo de cosas, pero con gusto. Luego les puedo dar ese marco legal o recursos que pudieran necesitar. Pero regresando a este concepto y a lo que nos preguntaba este cliente, cuando son niños de preescolar, no se considera bullying legalmente. Es decir, si el niño tiene 3 o 4 años, a lo mejor si está siendo molestado de forma reiterada, pero al no ser tan intencionado, sino simplemente es por una falta de desarrollo de habilidades sociales y no hay un desequilibrio de poder porque son niños chiquitos de 3 años o 4, ya no se consideraría bullying. Otra cosa, regresando al concepto, es que implica agresiones físicas, verbales, psicológicas o sociales. Y es muy diferente, como les decía al principio, a lo que es el conflicto ocasional entre iguales. En las empresas y ustedes como especialistas en estos temas saben que existe un cierto tipo de bullying en el trabajo que se llama mobbing, que con mucho gusto después lo podríamos llegar a ver, pero también en el trabajo se dan estos conflictos ocasionales entre iguales y puede haber este conflicto, pero se resuelve. Y eso no significa que sea un mobbing, pero vamos a enfocarnos a esta presentación en lo que sería el bullying. Entonces, como les decía, son estas tres características que se tienen que dar sí o sí, que sea intencionado, que sea repetido y que sea un desequilibrio de poder. ¿A qué me refiero con desequilibrio de poder? Puede ser que sea un niño más grande que el otro en edad o en estatura o en tamaño o en fuerza física. La otra es que esta persona puede tener mayor influencia sobre el grupo, popularidad, por ejemplo, que sea como que de los que más siguen, o puede ser por el estatus económico del niño o de los papás. Y desafortunadamente en México, esa es una de las principales razones que pueden ocasionar el bullying, ¿no? Todo el tema de las clases sociales. Entonces, lo que es muy importante es que debe de haber estas tres Cs, que sea constante, que sea contra alguien y que sea con intención. Entonces, para poder empezar a ver cuáles son los tipos de bullying, para los participantes que estamos aquí, si me pudieran decir cuáles creen o han escuchado o han visto o han vivido ustedes o sus hijos el tipo de bullying, cuáles han sido. Si me pudieran dar algunos ejemplos o características o lo que ustedes creen que son los tipos de bullying, se los agradecería para empezar a ver dónde estamos parados y qué entienden ustedes por tipo de bullying. Igual, si no lo quieren escribir, pueden nada más levantar la manita y prender su micrófono y decirme.
A ver, por ahí hay alguien. A ver, ya. Ajá, Alberto, Alejandro. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Sí, es Hola, ¿qué constante. tal? Perfecto. Físico, muy bien, Celia. Ujú. ¿Qué otro tipo de bullying puede ser que no se ve? Porque vamos a ver algo muy, muy interesante, que hay bullying que se ve y que no se ve, y que ni los Por, e- maestros ni los adultos lo vemos. por Ajá. ejemplo, yo me acuerdo cuando daba clases, tuvimos un caso muy fuerte donde de repente empezaron a los gritos y volteé a mis Ujú, alumnos porque estaba escribiendo algo en el pintarrón y me dijo el estudiante, dice, es que ustedes no se dan cuenta de todo lo que me dice y cómo me trata, dice, ya me harté. Tuvimos ujú, una reunión de maestros y él me dijo, es que ustedes no se dan cuenta. Dice, ujú, no se vale. Y fue muy duro para mí, sobre todo porque pues me estaba diciendo a mí también que yo era de los maestros que no se daba cuenta, ¿no? ujú, Y yo no, eran en notas, pasaba notitas o muy astuto. Y también vi, bueno, con tantos años ahí trabajando en las escuelas, ujú. también vi un caso donde no maltrataban a una niña, simplemente la excluían de todo, pero no la maltrataban, Ajá. pero Y la acá, excluían, ajá, que yo me imagino que es una forma de bullying, simplemente exacto, ignorándolos. exacto. Y es de las peores. Sí, Desafortunadamente, porque, y quiero tomar esto porque esta es parte angular de lo que les quiero compartir, porque cuando nosotros empezamos a detectar esto, porque es muy fácil ver cuando alguien trae un ojo morado, se le rompió el brazo o pasó algo físicamente que es imposible de dejar de ver. Pero cuando son cosas invisibles que la gente aprovecha para que cuando el adulto no ve, lo hagan, y sobre todo la exclusión, que además, ¿cómo la pruebas? O sea, como niño, como papá, como maestro, aunque sepas, es difícil probarlo. Entonces, y estas son de las que más daño tienen en la parte emocional de los hijos y de los niños. Y ahorita es lo que vamos a ver. Y justo ahorita vamos a retomar esto que dijiste, Alberto, es súper importante. Y acá, por ejemplo, de los que nos agregaron los demás, pusieron el físico, el cibernético, el psicológico, el verbal y el psicológico. Entonces, sí, están bien. Y aquí justamente incluir el que nos decía ahorita Alberto. Este es un video muy pequeñito que de hecho a mí me da gusto que ya el gobierno de México está empezando a hacer un poquito más de ruido sobre esto. Hay protocolos en las escuelas que lo protegen. Desafortunadamente, muchas escuelas por mantener esa imagen de que todo está bien y que no pasa nada y mantener el estatus, no reportan los casos de bullying ni siguen los protocolos como deberían de seguirlos. Pero bueno, para efectos de México, esto es como un poquito el concepto de lo que se podría entender de forma muy simple. Se los voy a poner. ¿Sabes qué es el acoso escolar? El acoso escolar es cuando en la escuela ocurre una situación violenta entre estudiantes y una alumna o alumno molesta a alguien más constantemente y durante largo tiempo para dañarle y someterle, abusando de su fuerza física, popularidad, posición económica o mayor edad. Hay varios tipos de acoso escolar. Por ejemplo, físico, como cuando Reinaldo empuja a Annie o le toma sus cosas. Verbal, como cuando Sofía se burla o insulta a Juan. Socioemocional, como cuando Fernando y sus amigos ignoran, rechazan o discriminan a Alejandra. Y ciberacoso, como cuando Paulina y sus amigas se burlan, agreden o amenazan a Fernando usando tecnologías digitales. Es importante que en nuestras escuelas prevalezca un ambiente de respeto. Visita nuestro sitio web escuelalibredeviolencia.sep.gov.mx. Listo. Aquí lo voy a parar porque realmente será como lo más importante para ver ahorita. A ver, espérenme. Listo. Vamos a seguir adelante con la presentación. Y justamente resume lo que estábamos viendo nosotros ahorita con las personas que participaron, los diferentes tipos de bullying. Entonces aquí lo vamos a poner más visiblemente. Como les decía, puede ser visible o no visible. Ahorita vamos a ver un triángulo de la violencia que no sé si lo conozcan, es bastante conocido. Entonces,
pueden variar entre actitudes que son muy obvias y muy visibles, como lo que les decía, dar puñetazos o golpes, hasta sutiles y que son prácticamente invisibles para todos, excepto obviamente para la víctima y los participantes. Aquí, en cuanto a los participantes, ¿ustedes quién creen que me está faltando aquí? O sea, tenemos al niño que recibe o la niña que recibe el bullying, tenemos al bully o que hace el bullying, pero ¿quiénes más participarían aquí que tienen un rol muy importante? ¿Alguien que quiera adivinar o que sepa? Incluso en muchas empresas lo podrían llegar a tener cuando es en el caso de mobbing, que hacen estos buzones y que dicen, si ves algo, denúncialo. ¿Quiénes serían? Catfishing is the worst. Bueno, ahí sería justamente los testigos. Y lo que es muy importante saber y determinar es que el impacto que tiene el bullying no solamente es a la persona que recibe el bullying, sino también tiene impacto en la parte emocional del que lo hace y de los que están siendo testigos y que no están haciendo nada o que son cómplices de alguna forma. Entonces aquí nada más son algunos ejemplos adicionales. No me voy a enfocar en el físico porque es bastante obvio. El verbal son insultos o burlas, pero que sí se escuchan. Entonces, hay veces que deliberadamente pueden tratar de mantenerse fuera del alcance del oído o vista de los adultos, que era un poquito el ejemplo que decía Alejandro cuando el niño decía o el adolescente, sabes que me están molestando y no se dan cuenta y no están haciendo nada. Hay veces que sí lo podemos identificar o no, pero normalmente es más verbal. El que nos debe de preocupar muchísimo más también es el psicológico, social o de exclusión. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil de identificar y solamente lo vamos a ver ya que tengamos un impacto muy fuerte en la salud emocional del niño o la niña. En este caso es la exclusión, todo lo que sean rumores, justamente con el objetivo de reducir la autoestima o la imagen de la otra persona, excluir intencionalmente a alguien de una actividad social. Esto puede ser desde una fiesta, una pijamada, el famoso playdate, etcétera. Difundir rumores hirientes o vergonzosos o animar a otros a adoptar comportamientos sociales similares hacia la víctima. Algo muy interesante que quiero compartirles y no lo vamos a ver necesariamente en esta presentación es que al ver la lista de los países con mayor casos de bullying en el mundo, el ranking sí lo vamos a ver y van a ver en qué posición está México, pero algo muy importante que está pasando en países como España, que no estaba en el top 3 y que ahorita ya lo está, es que está habiendo mucho bullying de exclusión o psicológico hacia los inmigrantes. Entonces, es algo que se está viendo como una tendencia a nivel global en ciertos países que tienen obviamente más inmigrantes y más desventajas en condiciones económicas o sociales. Ahorita lo vamos a ver. Ese es el ranking que les decía y son cifras actuales. Desafortunadamente en México, 7 de cada 10 niños en México han sufrido bullying. Aquí les estoy dejando las fuentes para que las tengan y en el caso de algunas ligas también se las puedo compartir. Y México es el tercer lugar en el mundo con mayor bullying. Antes, que no sé si es bueno o malo, pensaría que es bueno, México estaba en el primer lugar hace un par de años. Este ranking lo genera una ONG que se llama Bullying Internacional Sin Fronteras o International Building Sin Fronteras. Y aquí, como pueden ver, China y España están ocupando los primeros lugares y sorprendentemente para mí y, por ejemplo, para muchos que lo han visto, Estados Unidos, que pensaríamos que es el número uno en bullying, está en cuarto lugar. Pero justamente, como les decía, en el caso de España, está sucediendo un impacto significativo por sí, por toda la inmigración que están teniendo. Algo que es muy importante es que a nivel mundial el 30% de los alumnos han sido víctimas de acoso. Y esto tiene consecuencias en el rendimiento académico, deserción escolar y en la salud física y mental. Y en el caso de bullying cibernético, que era el que mencionaba Celia, aproximadamente el 41% lo ha sufrido. Entonces, como podrán ver, son datos muy alarmantes que si tenemos hijos o si tenemos en nuestros equipos personas que tienen hijos, que son padres o madres de familia,
Esta es una realidad que desafortunadamente podrían estar viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si los chiquitos o las chiquitas o los adolescentes que sufren bullying realmente están pasándola muy, muy mal, porque pueden llegar a tener impactos muy fuertes en su salud mental, en su salud emocional, e incluso en su sistema nervioso central, porque les puede generar un trauma y no solamente en ese momento, o sea, a corto plazo, sino un impacto a largo plazo que ustedes después van a poder percibir a lo mejor entre sus colaboradores, ¿no? Entonces ahorita vamos a entrar un poquito más por ahí, pero vamos a desglosarlo. Entonces, como les decía, hay varios tipos de consecuencias de quien recibe la violencia. Como les decía, hay tres actores principales: quien la recibe, quien la hace y los que están de testigos. Como testigos, tú puedes optar por dos tipos de acción. Uno, te quedas callado y no haces nada, que sería un tipo de complicidad, o el otro es levantas la mano y no acusas, pero vas y ayudas a tu compañero reportándolo, o incluso puedes juntarte con la persona que lo está viviendo. Pero desafortunadamente por miedo, esta última opción casi no sucede porque también implicaría que puedas recibir ahora tu bullying. Algo que es muy importante es que el acoso escolar tiende a ser un comportamiento grupal. Y esto es una investigación que se realizó por Cristina Salmiviali en el 96 y sigue siendo constante y válida. Y justamente ella es la que brinda una mayor comprensión de los roles involucrados en el acoso escolar. Y lo que es muy importante es que me ha tocado ver en varios casos que dicen, es que este niño hace bullying porque molesta a esta niña, a este niño y a esta niña. Y eran en ocasiones diferentes, no fue repetido, pero lo que no estaban viendo era que esta persona ya se estaba defendiendo, porque un año estuvo viviendo bullying de exclusión hasta que empezó a decir, basta, me empiezo a defender. Pero como el bullying de exclusión no se ve, entonces lo que sí es visible es cuando el niño ya se defiende, ya dice, ya hace. Entonces, el rol de los adultos y el rol de los maestros directivos, autoridades escolares o autoridades judiciales es muy importante. Y también, obviamente, como papás. Aquí estoy desglosando de forma muy, muy general las consecuencias que tiene a nivel físico, emocional y social. En el caso físico, son normalmente conductas autodestructivas. Obviamente, a la edad del niño, a medida que va siendo más grande el adolescente, obviamente hay más riesgos y otro tipo de conductas autodestructivas. Puede haber autolesiones, desde a lo mejor arañarse la cara, arrancarse pellejitos, lastimarse las piernas, cualquier tipo de autolesión. También lo puedes empezar a ver en la falta de arreglo personal o cuando ya tienen la sintomatología o ya están diciendo que les duele la cabeza, el estómago y etcétera. Y no es que lo inventen, realmente les está doliendo, pero está todo esto generado y causado por el estresor lo que están viviendo. En cuanto a la parte emocional, tienden a tener ansiedad, depresión, baja autoestima y cambios de ánimo. De nuevo, aquí no es que al siguiente día o la siguiente semana ya tengan la ansiedad. Ustedes saben cómo funciona esto o están más sensibles por el tipo de roles que tienen, ¿no? A todo el tema de ansiedad y depresión es algo que se va acumulando con el tiempo. Y en el caso de los niños, si ustedes lo comparan como un adulto, cuando nosotros sufrimos algún tipo de exclusión, y se los voy a poner muy sencillo. Están en su trabajo y entonces todo su equipo está haciendo una planeación para irse a comer, ¿no? Y entonces quedan de comer todo el equipo que van a comer los miércoles, todos los demás en el comedor, pero los miércoles van a decidir a salir a comer chilaquiles. Pero ustedes no los invitan y además hacen los planes enfrente de ustedes. ¿Ustedes cómo se sentirían? Estoy diciendo un ejemplo muy absurdo, o a lo mejor alguien dice, bueno, vamos a festejar los cumpleaños de todo el equipo. Y entonces cuando sea el cumpleaños de todas las personas del equipo, vamos a ir a desayunar, pero a ti ni te invitan ni te festejan.
Como adulto, ¿tú cómo te sientes de ese tipo de acciones? ¿Reclamas, no reclamas, las dices, no las dices? ¿Dónde en tu cuerpo las sentirías? ¿Lo sientes en el estómago como coraje, como decepción, como pena? Imagínense todo esto que todos hemos vivido alguna vez, exclusión de algún tipo, de lo que sea, pero imagínense que lo hagan de forma constante a ustedes en su trabajo y que además el jefe lo promueve. ¿Cómo se sentirían cuando saben que a lo mejor su voz no es escuchada, que no hay solución, que así es y que a lo mejor no soy tan guapo, tan guapa o no tengo el superpuesto y por eso no me invitan? Entonces te empiezas a cuestionar incluso quién eres, sí, tu valor como persona. Y nosotros somos adultos y tenemos las herramientas, por lo menos que nos ha dado la edad que tenemos y los talleres que nos han dado en el trabajo o en la escuela. Ahora imagínense que alguien de 7 años vive esto, o alguien de 10 años, o alguien de 11 años. Es difícil que siquiera sepan que tienen una opción y que eso no es normal, que lo que están viviendo no es correcto ni es normal. Entonces, ¿por qué hago una pausa aquí? Es que muchas veces nos tardamos como papás o como especialistas o como maestros en darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces, es importante tener justamente los ojos bien abiertos y los oídos también bien listos para entender qué podría estar pasando. Y en la parte de sociales, puede ser rechazo o miedo de ir a la escuela, puede ser rendimiento escolar, a lo mejor tenía una buena calificación, 9, 10, 8, de repente, pero de repente ya está en 7 o 6, o estás viendo cambios en su conducta y te están reportando que hay más agresividad. Pero ¿qué crees? Cuando vas con un especialista y te explica el por qué tu hijo está haciendo eso, te das cuenta que su sistema nervioso central autónomo se activa de forma automática porque cree que está en peligro y que está viviendo una amenaza constante. Y no es porque es alguien malo, es simplemente porque está recibiendo este tipo de cosas, que también puede ser ahí. Alguien me escribió por acá, ay, verbal, psicológico. Ah, no. Listo. Había un mensajito, pero no lo alcanzo a ver. Y bueno, puede ser que evite participar en actividades o es excluido, siente desconfianza. Por ejemplo, a lo mejor está en una actividad de la escuela, pero es el niño que come solo, es la niña que come sola, es la niña o el niño que se acerca y dice, ¿puedo jugar con ustedes? Le dicen, tú no, o tú vete de aquí, o nadie quiere jugar contigo. Entonces, es muy complicado este tema. Al final del día, el bullying vulnera la autoestima y la salud. Y ojo, todo lo que estoy diciendo también, mucho de esto es válido en el tema del cyberbullying, pero por tiempo no podemos cubrir ambos, pero eventualmente si les interesa es algo que podemos ver a profundidad. Este es el impacto emocional. Y como les decía, mucho de este dolor emocional va a dejar huellas invisibles y desafortunadamente es algo que no vamos a identificar tan rápido como si fuera un bullying físico, porque no lo podemos ver tan rápido. Justamente el acoso persistente puede provocar o empeorar sentimientos de aislamiento, de rechazo, de exclusión, desesperación y todas estas consecuencias emocionales que están acá, ¿no? Ansiedad, depresión, baja autoestima, cambia o alteración de la identidad propia, como el ejemplo que les daba. Algo que es muy importante es el impacto en regulación emocional y relaciones. No sé si se acuerdan o lo han escuchado que aquí tenemos justamente la corteza prefrontal. ¿Y qué sucede? Que esta está en desarrollo durante toda nuestra vida infantil y de adolescencia. Es decir, esto es lo que regula nuestras acciones, nuestros impulsos, etcétera, incluyendo regulación emocional, pero no termina de madurar sino hasta los 23 años más o menos. Entonces, cuando tú estás recibiendo bullying social, de exclusión o cualquier tipo de bullying, impacta en la forma en la que puedes regular tus emociones porque ya no lo puedes hacer, porque entra automáticamente tu sistema nervioso central autónomo, porque entra en esta respuesta que seguramente han escuchado de sobrevivencia, de me congelo, huyo o corro o ataco.
Entonces, muchas veces, y hay un especialista que me encanta que se llama Mona de la Hook, que te dice que hay tres colores, ¿no? Dependiendo de en qué estado se encuentre tu sistema nervioso central. Y uno es el azul. ¿Qué pasa? Y es el peor de todos. El azul es cuando el niño ya perdió la esperanza de que se resuelva la situación. Entonces se vuelve un niño gris, un niño que no habla, un niño invisible. Para poder avanzar y estar en un estado óptimo de su sistema nervioso central, tiene que llegar a un color verde, pero antes de eso tiene que pasar por un color rojo. Y el color rojo ya es una desregulación emocional, porque su sistema nervioso central se está empezando a activar para defenderse. Entonces, tienen que entender muy bien este ciclo para saber que un niño que sufre bullying eventualmente puede reaccionar de forma roja para antes de llegar al verde. Pero uno como papá, como especialista, como profesor, como directivo, tiene que estar consciente de todo este impacto para poder ayudar a los niños o a las niñas involucrados en estas situaciones. Y obviamente tiene un impacto en la salud mental. Otra pregunta que también nos han hecho muy seguido, y por eso lo puse en la parte de aquí abajo de la conducta suicida, es que hay varias personas que han dicho que puede tener sí, un impacto en el suicidio o sí, en incrementar este tipo de consecuencias, pero la realidad es que dicen que está mal interpretado. No es que el bullying cause suicidio, sino más bien al justamente provocar o empeorar estos sentimientos de aislamiento, rechazo, etcétera, todo lo que les dije, pueden contribuir a una conducta suicida. Pero también hay otros elementos, entonces para no satanizar esto y no hacerlo más grave de lo que realmente podría ser, es que lo dejamos en dos listas o impactos separados. Este se los quise incluir en el caso de cyberbullying, porque si se fijan, también son impactos en salud mental y emocional, pero algo que notan de diferencia aquí es que hay un desarrollo en ansiedad social y dos cosas que son muy importantes a diferencia del bullying. Se ha descubierto que quienes han experimentado ciberacoso tienen más probabilidades de consumir algún tipo de droga, especialmente marihuana, o incrementar significativamente su contenido de alcohol hasta perderse. El problema, y para los que tienen hijos y los que no los tienen, también es importante que sepan a qué se enfrentan los papás, porque ustedes deben de tener como gráficas de las edades, o no lo sé, pero lo ideal sería tener como visibilidad de qué edad tienen los hijos de mis trabajadores, de mi equipo, pero lo que estamos viendo en México es que desafortunadamente los niños a los 13 años están empezando a tomar alcohol y están empezando a usar vapes. Este, entonces es muy importante que sepamos dónde estamos parados en la demografía sí, de nuestros equipos para poder entender qué tipo de riesgos están enfrentando. Por ejemplo, otra cosa muy importante, las niñas son ligeramente más propensas a sufrir ciberacoso que los niños. Entonces, en el caso del bullying está muy parejo niños y niñas, pero en el caso de cyberbullying, las niñas están ligeramente más propensas a sufrir. Este es el que les quería enseñar, que es un triángulo de la violencia, que lo definió Johan Galtung. No sé si alguien lo conoce, pero para mí, a ver, vamos a ver acá. Sí, sí, Mónica, sí se puede relacionar. Incluso algo que no mencioné en esta parte de aquí y que es muy, muy importante es el efecto que tiene porque puede generar un síndrome de estrés postraumático. Entonces, es muy, muy importante que veamos como los diferentes matices. Aquí lo estamos dejando un poco más sencillo y general, pero sí, hay muchísimas, muchísimas repercusiones o incluso relaciones. Y en el caso justamente del triángulo de la violencia, es lo que les decía, es como un iceberg, por decirlo así, que es lo que alcanzamos a ver en el piquito, es todo lo que es la violencia directa o visible, que era lo que decíamos, las acciones o el comportamiento. Por ejemplo, acaba de salir sí, espero no equivocarme del nombre, pero de una chica que se cayó
segundo piso en su escuela y acaban de sacar la noticia hace varios meses. Me parece que es Fátima. Y eso sucedió en México. Entonces, la niña ahorita está, o la adolescente ahorita está en el hospital porque se cayó del barandal y tiene la columna afectada, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el tema? Eso ya fue la violencia visible. Pero, ¿qué creen? Que hubo muchas banderas o muchas flags rojas que incluso esta chica reportó a la escuela, reportó a la dirección, los papás pidieron ayuda y no hicieron nada y llegó hasta este caso. Incluso dicen que pudieron haberlo, la pudieron haber aventado, pero no está comprobado. Alberto dice, tristemente el bullying continúa aún en el ámbito empresarial y es obligación de líderes evitarlos. Sí, exacto, Mónica. Es porque le gustaba el K-pop. No sé si todos sepan qué es el K-pop, pero es toda la cultura coreana de pop, BTS, etcétera. Y entonces la empezaron a molestar porque a un grupo le pareció que no era correcto y que eso era de losers a lo mejor. Entonces aquí entra toda la violencia cultural y la violencia estructural. Y son cosas invisibles, porque a lo mejor eran notitas que le dejaban, a lo mejor lo hacían por cyberbullying, a lo mejor pasaba y así sin que se dieran cuenta le decían cosas, pero fue una ola tan fuerte de violencia que terminó en algo muy trágico. Y eso les digo, acaban de meter una denuncia incluso en contra de Delgado, que es de Morena, el nuevo secretario de la SEP, porque no hicieron nada, fueron omisos. Entonces, afortunadamente hay un marco normativo que existe en México. La mala, esa es la buena noticia. Y también hay muchas instancias legales internacionales en las cuales te puedes apoyar. La mala noticia es la corrupción, que están involucradas escuelas, que están involucrada la SEP, que están involucrada el MP o instituciones. Y esa es una realidad. Y lo que dice Alberto es muy importante. Este triángulo y todo el tema de bullying, ustedes lo pueden ver incluso como adultos, en un ámbito laboral. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos chiquitos, no había una cultura para la prevención del bullying. Simplemente nosotros seguíamos actuando y son actitudes y hábitos que uno sigue manteniendo. Entonces, como les decía, acá me voy a regresar un poquito. Este, acá, en el caso del trabajo. Esto pueden ver si está aplicando y de nuevo hay una plática especial de Moving que con mucho gusto lo podemos ver, pero normalmente se da este desequilibrio de poder y aquí pues no va a ser el más grandote físicamente o el de más edad el que me va a molestar, sino puede ser el jefe, el coordinador, el de recursos humanos que a lo mejor tiene cierta influencia sobre ciertas cosas o que tiene mayor estatus o lo que sea o que tiene más popularidad. Eso también puede seguir pasando en el trabajo. ¿Y qué creen? Igual como vimos las consecuencias perdón, ¿Sabes qué? como vimos las consecuencias en los niños, pues también existen en los adultos. O sea, y el problema es que si no lo hablamos, si no pedimos ayuda, pues puede tener repercusiones en nuestra salud mental, en nuestra salud emocional y en nuestras familias. Por ejemplo, no sé si seguramente lo han escuchado mucho, pero existe el herpes zóster, ¿no? Y el herpes zóster te da por un incremento de estrés y si tú tuviste justamente la varicela de chiquito se te desarrolla. Y cuando tú estás viviendo este tipo de situaciones, también te pueden afectar, pero ya, como les decía, ya están afectando a su sistema nervioso central. Aquí ya nada más es para ponerles algunos ejemplos y reforzar lo que les decía en este triángulo de la violencia en el caso del bullying, ¿no? Entonces, algo que yo puedo ver es la agresión física, la agresión verbal y actitudes que sean visibles y que yo pueda identificar. Pero, por ejemplo, puede ser una violencia cultural, racismo, sexismo, clasismo, juicios, estereotipos, etcétera. Y vayámonos a lo que está sucediendo ahorita en el mundo con Estados Unidos. ¿No? Esto yo sé que lo estamos enfocando al tema de niños y al tema de bullying como tal,
pero si se fijan, ¿cuántas veces no estamos expuestos a violencia cultural y a estos mensajes, ya sea que sean hacia nosotros por pertenecer a cierta raza, a cierta cultura, ser hombre, ser mujer, tener otra preferencia, por cierta clase social, porque nos enjuician, etcétera, ¿no? Por los estereotipos y toda la parte estructural, la desigualdad que ya existe, la brecha digital, la exclusión, la manipulación. Y el problema es que todo este triángulo de violencia lo único que hace es generar más violencia. Entonces, justamente la idea es identificarlo y pararlo. Para bien o para mal, los niños son niños. Y desafortunadamente, por mucho que los preparemos, no tienen las herramientas ni las habilidades que como nosotros como adultos podríamos tener un poco más que ellos. Entonces, si puedo dejarles un solo mensaje, es este. Un adulto puede salvar la vida emocional de un niño. Si ven que algo le está pasando a un niño, no sea, y aunque no sea su hijo, ¿no? Obviamente si es su hijo, con mayor razón, es un familiar, es un vecino, no se hagan de la vista gorda y volteen hacia otro lado, porque ustedes pueden ser quien realmente puede salvar esa vida emocional, porque el impacto que tenga en ese niño, si no se corrige, puede ser alguien que diga, bueno, de adulto es alguien que tiene depresión, etcétera, pero también muchos de los tiroteos de Estados Unidos eran niños que sufrieron bullying y que no hubo alguien que les tendiera esa mano o que les dieran esa terapia o que los ayudaran para sanar todo ese impacto negativo que les habían generado. Se puede ir para cualquier lado o puede ser un generador de violencia como el caso que les estaba diciendo en Estados Unidos, o sea, o lo que decían, no me acuerdo si fue Alberto o alguien más, los adultos ya en el trabajo, no se corrigió a tiempo y sigue impactando la vida de más personas. Entonces, eso sería. Señales de alerta y yo como papá, ¿qué puedo hacer? O tips que les podríamos dar a nuestros colaboradores es, si ves algún cambio de conducta o emocional en tus hijos, este es un foco rojo. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser desde regresiones. ¿Qué son regresiones? O sea, por ejemplo, es si mi hijo ya había dejado el pañal y de repente se empieza a hacer pipí en la cama otra vez, eso es un foco rojo. Si, por ejemplo, ya no se dormía con nosotros en la cama y otra vez está así o está con pesadillas de que todos nos vamos a morir o que nos hacen daño o no quiere estar solo, etcétera, o está triste, no quiere hablar, o sea, uno conoce a su gente y entonces justamente lo puede ir identificando cuando tiene somatización o está aislándose, cuando tiene alteraciones de sueño que ya no puede dormir, que apetito más, menos en el rendimiento escolar, etcétera, etcétera. Hay una lista. Si alguien la quiere, me dice, pero hay una lista que desarrollaron justamente para el efecto y el impacto que tiene el bullying en el trauma, ¿no? Y es una lista como de 20 o 30 sí, señales de alerta que puedes identificar. Díganme, y con mucho gusto se las puedo mandar. Mi mail es veronica@parentingglobal.com, pero con mucho gusto Celia se los da. Pero aquí puse los más importantes y los que podrían generalizar un poquito. ¿Y qué hacer desde casa? Es escuchar sin juicio. Muchas veces, como papás, cuando escuchamos o vemos que esto le podría estar pasando a nuestros hijos, sentimos por dentro que el mundo se nos cae, la temperatura que nos sube y nos baja, enojo, tristeza, frustración, etcétera. Pero lo primero que tenemos que hacer es escuchar sin juicio y sin interrumpir, validar sus emociones, no hacerlo sentir mal, porque también vivimos en una cultura de, ay, aguántate, no pasa nada, no seas llorón, o sea, ¿no? En el caso de los hombres, o no, pues el que se lleva se aguanta, o sea, hay que escucharlos y validar lo que están sintiendo. Hay toda una plática para entender el tema de las emociones, para los niños, pero también para los adultos, porque ¿qué creen? O sea, si ahorita les pregunto cuántas emociones creen que hay, ¿cuántas me dirían? ¿Y cuáles son? Como la plática no es de emociones, les voy a dar la respuesta, pero globalmente hay un estudio que comprueba que principalmente mencionan tres, pero hay 103 emociones. Entonces, identificarlas y saber guiar a nuestros hijos es súper importante, pero como adultos, de nuevo, nadie nos enseñó
ni a temas de prevención de bullying, ni a cómo entender y regular nuestras emociones. Entonces es más difícil hacerlo con nuestros hijos, pero si pueden validar su emoción, sería ideal. Crear un espacio seguro y reforzar autoestima y redes de apoyo. De nuevo, como papá, como mamá, etcétera, no están solos. Saben que pueden tener ciertas redes de apoyo, desde redes gratuitas o también un especialista. Afortunadamente, cada vez más empresas están dando cobertura de salud mental con terapias a los trabajadores. Entonces, es algo que si lo identifican, pueden hacer una evaluación y apoyarse en este tipo de apoyos justamente que les dan sus empresas, o si no, ver de qué forma pueden justamente parar esta situación antes de que se haga más grande y termine en algo fatídico como lo que le pasó a esta chica, ¿no? Por tiempo, déjenme ver cómo vamos. Sí, ya casi acabamos. Como les decía, hay un marco completo legal para prevenir y entender el bullying y el cyberbullying. Es toda una presentación aparte, desde qué dice la Constitución, dónde está parada la SEP, dónde está parado este. Sí, o sea, todos los mecanismos legales que existen, cuáles son los protocolos en las escuelas, etcétera. Pero lo que es muy importante y lo que les decía es em, buscar y pedir ayuda y asesorarse, porque es justamente el no hacer nada sigue provocando que siga continuando este triángulo de violencia y que se vuelva cíclico y cada vez empeore más. No nos va a dar tiempo. Les había puesto aquí unos slides que a mí me encantaron. Se los voy a enseñar nada más tantito, denme un segundo. Este me encantó, es de lo generó Microsoft a nivel global. Y entonces, está en inglés, pero está muy interesante porque te dice aquí cómo está la civilidad online. Es decir, si la gente online está haciendo cosas buenas o está haciendo cosas malas, ¿no? Si su actitud es buena o es mala. Entonces acá, se movió un poquito, pero te dice, de este lado es cuando la actividad mala sobrepasa a la buena y cuando la buena sobrepasa a la mala. Entonces, la mala noticia es que la mayoría de los países o el comportamiento de las personas que estamos en línea es peor, es decir, cada vez es más actos de odio, cada vez es más acoso, es más cyberbullying, y entonces aunque haya acciones buenas, las malas sobrepasan las buenas. Entonces aquí pueden ver cómo las cosas buenas iban disminuyendo desde un 38 hasta un 31 y cómo las malas han incrementado del 22 al 33%. Afortunadamente aquí las buenas ya pararon, o sea, es decir, no siguen bajando, sino se mantuvieron en un 31%. Y aquí no se alcanza a ver porque les digo que se me descuadró, pero México está por aquí, arribita de Francia, donde todavía hay muchas, muchas cosas malas que se están haciendo. Miren, aquí dice, Francia y México estaban en el espectro donde los ratings malos de comportamiento digital sobrepasa lo bueno. Y en este caso, México tiene el 28%. Y esto son los riesgos que han mejorado un poquito en el 2023, pero a lo que están expuestos nuestros niños. Por eso les decía que todo el tema de cyberbullying es otra presentación aparte, pero reciben información que no es correcta, mensajes de odio, acoso, cyberbullying, abuso, amenazas de violencia. Contenido de violencia sexual o que a lo mejor dan imágenes tuyas, abuso sexual infantil, terrorismo, autolesiones y demás. Entonces, esto justamente es lo que les decía hace ratito, las consecuencias que tiene en la salud emocional y mental de los niños. Sienten que no hay consecuencias, se sienten desesperados, ¿no? Aquí pueden ver lo que dicen los papás y lo que dicen los papás y los niños. La vida es cada vez más estresante. Cada vez tengo una autoestima más baja. Me siento solo y aislado. Me siento deprimido. Mi reputación ha bajado, ¿no? Entonces, de nuevo, es un poquito para darles la perspectiva de dónde estamos en el caso del bullying.
Normalmente esta es una plática que es un poquito más larga por todos los temas que se tienen que ver, pero espero que esto les haya ayudado para un poquito abrir los ojos y sobre todo el entender que hay un bullying que no se ve y que ese bullying que no se ve es al que debemos de estar más atento con nuestros hijos. También entender que si un papá dentro de nuestro equipo está sufriendo porque su hijo recibe bullying, es una de las sensaciones de mayor impotencia y de mayor dolor que un papá puede tener, porque hay muy poco que puedas hacer. O sea, sí puedes ayudarlo, llevar a terapia y demás, pero tampoco puedes enfrentar al otro niño y golpearlo. O sea, entonces es muy, muy complicado esta situación. No sé si tengan preguntas, dudas, etcétera, porque nos quedan 2 minutitos. Hola, Verónica, muchas gracias. Fíjate, Verónica, que quiero Mm, hablar de un punto muy importante. También tiene que ver mucho con el tema de la cultura y los valores, ¿no? Y ujú, quiero nada más decir, se me hace interesante el tema de Francia, ¿no? Los franceses han sido siempre conocidos como ser gente ajá, muy crítica, pero también Francia es uno de los países con uno de los índices más altos de gente de Medio Oriente o países, migrantes de países en vías de desarrollo, donde no, ujú, digo, estos datos son muy interesantes, pero los hemos visto en Francia, que mucho del odio que se está generando entre los inmigrantes y los franceses, ujú, por temas culturales, ¿no? Pero que sí tenemos que pensar muy claramente, Verónica. Vi un programa que me llamó la atención, un capítulo de Big Bang Theory, ¿no? Donde están todos ajá, hablando de los bravucones, de los bullies, y ujú, Penny, que es la guapa, la bonita y todo, dice, ay, ujú. en mi escuela no había eso, ¿no? Todos eran amigos, y no sé si has visto ese capítulo, y dicen, pero había gente que, pues eran bromas, ¿no? Y todos voltean a verla y dice, tú eras un bully. Tú eres Ujú, bullying, ¿no? ¿Cómo te portabas? Entonces también es un tema de valores, Verónica, que a veces creo que no nos gusta, como dice José Vasconcelos, ¿no? México está en necesidad de una profunda reforma moral y eso lo ujú, dijo hace 90 años. Creo que también ujú, tenemos que preguntarnos cómo somos. Lo hemos visto mucho en el ambiente laboral. Yo lo vi en los años que trabajé en México. O sea, hay un tema moral muy fuerte también que tenemos que valorar nosotros, ¿no? Y también ujú. tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos de cómo tratamos a nuestros colaboradores o a los subordinados. De verdad, Verónica, creo que siguiendo las palabras de Vasconcelos, estamos en necesidad de una profunda reforma moral. El no respetar a la gente, y lo vemos, ¿no? O sea, no termina en la escuela, Verónica, eso es imposible. Sí, Estas cosas sí. continúan al ambiente laboral y Ujú, de verdad es trágico, ¿no? Porque una cosa es la escuela, pero en el ujú. trabajo es peor porque de ahí depende tu sobrevivencia económica, ¿no? Exacto. Cambiar de escuelas, pero no tan fácil de trabajo. Entonces, creo que todos debemos de cuestionarnos en este tema, cómo el bullying solo nos sigue, ¿no? O sea, no se queda en la escuela, ¿no? Y también preguntarnos cómo estamos criando a nuestros hijos, porque muchos padres no sospechan que sus hijos son bullies y Ujú. mira, en fin, creo que es un llamado a una profunda reflexión moral. Así es. Y lo que dijiste, Alberto, es muy, muy importante porque hay veces que uno tenemos que hacer como un acto sí, de self-awareness, de saber dónde estamos parados, la verdad, si somos a veces medio bullies o no medio bullies, o somos el que es bulleado, etcétera. Pero la otra cosa es también estar más consciente de los comentarios o actitudes que tenemos enfrente de nuestros hijos y que escuchan y nosotros promovemos. Me pasó hace poquito que fui a una comida de una fiesta de la escuela de mi hija. Y una mamá hizo un comentario que me sorprendió muchísimo, que entiendo que tenía una buena intención, pero sacó ahí todo el clasismo que trae dentro. Y lo que dijo es, fui a entregar un paquete para unos clientes y me recibió un hombre guapísimo. Y dice, y qué bueno que lo vi porque me la había pasado viendo gente fea toda la semana. ¿Qué diferencia convivir con alguien que sí está guapo, ¿sabes? Entonces, éramos un grupo de 20 mamás, tal vez, pero había niños alrededor. Niñas, porque la fiesta era de niñas, y eran niñas de 10 años.
Entonces, muchas veces ese tipo de comentarios lo decimos a lo mejor porque nos queremos hacer chistosos o porque realmente refleja quiénes somos, pero está diciendo mucho más de la persona y de la forma en la que está educando en valores a sus hijos, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo contigo y justamente yo creo que sería como reforzar la importancia de promover este tipo de temas de moving, en este caso, en el caso del trabajo, porque como dices, no les queda opción a las personas que lo reciben. Puedes buscar un trabajo, pero es mucho más lento. Cambiarte de escuela es un poco más sencillo, pero los que lo han vivido en el trabajo es muy, muy complicado. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta? No tenemos ahorita por el momento comentarios aquí en el chat, Vero, Perfecto. pero muchas gracias por esta ponencia. Creo que es muy importante resaltar justo esto que mencionas, que somos la figura principal de nuestros hijos, de nuestros niños. Entonces, si vamos a hacer un análisis, hagámoslo desde nuestra persona, y en realidad analicemos cuál es el mensaje que les estamos dando, ¿no? Si es un mensaje de amor o de odio, si estamos promoviendo una conducta negativa, hablando, eh, pues, con odio, tratando de ofender a otras personas, preferencias sexuales, preferencias políticas, atacando a otras personas. Creo que desde ahí desde tendría que ser nuestro primer análisis. Y pues también cuando, como bien lo mencionaste, y algo que me gustaría resaltar es cómo como adultos podemos impactar en la vida emocional de un niño, y siempre que veamos que alguien está siendo lastimado, dañado, intervenir, ¿no? Entonces creo que es muy importante este mensaje de siempre ayudar a nuestro entorno y pues de estar atentos a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Creo que sería muy bueno, Vero, y si estás de acuerdo, busquemos tener otra sesión hablando ahora de ciberbullying, también de moving, que puede ser como muy, muy importante para el entorno laboral. Y bien también a todos los que se encuentran en esta sesión, si tienen interés de algún tema específico que quieran que brindemos para su comunidad o para sus colaboradores, algún tema que tengan de interés en cuanto al balance vida-trabajo, háganoslo saber. Nosotros siempre estamos rodeados de especialistas, en este caso de Vero Gutiérrez, que siempre nos apoya con temas de parenting y que trae la información, la estadística, con dato duro para que nosotros sepamos que hay una investigación detrás. Me parece muy importante también. Pues Berito, muchas gracias por tu apoyo en la sesión de hoy. No sé si quieres cerrar con algún comentario. No, nada, gracias, Celia, Alberto y bueno, a todos los que participaron. Y de nuevo, existen algunos recursos que con mucho gusto, si los necesitan, se los podemos pasar desde especialistas hasta a lo mejor algunas asociaciones, globales, etcétera. Entonces, bueno, tienen los datos de Celia y cualquier cosa nos pueden contactar. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Vero. Gracias, comunidad, por estar el día de hoy aquí con nosotros. También les comparto que estaremos compartiendo la grabación para los que no tuvieron oportunidad de ingresar desde un inicio. Desearles una excelente mitad de semana y que tengan bonita tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, Berito. Gracias, Alberto. Gracias Bye. a todos, bye.